Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del área geográfica en que se encuentren o el momento en que decidan sintonizar este programa. Mi nombre es Diego Romero y esto es La Comuna, un proyecto de comunicación, de difusión del pensamiento crítico y las luchas populares. El día de hoy tenemos un programa con los compañeros y compañeras de Resistencia en Tecámac y ellos nos van a platicar sobre la defensa de la tierra frente al nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Con la conducción de Donato Vadillo, quédense con La Comuna. Compañeros, compañeras, reciban un saludo desde la zona nororiental de la cuenca del Valle de México. Mi nombre es Donato Vadillo. Queremos compartir con ustedes para que nos ayuden a difundir y a conocer sobre la problemática que se vive en la zona respecto al megaproyecto aeroportuario, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía, en proceso de construcción en la base aérea militar número 1. Les pido a mis compañeros que nos den su palabra de presentación, nos digan su nombre, el pueblo donde son y el nombre de la organización en la que han luchado por su territorio, sus tejidos comunitarios de sus pueblos y el medio ambiente. Bienvenidos. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Arturo Hernández. Soy del pueblo de San Pablo Tecalco, Tecámac, Estado de México. Y la organización en la que estamos luchando, resistiendo en contra del megaproyecto, es Organización de los 12 Pueblos Originarios de Tecámac. Creo que sí, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Meléndez García. Soy originario del pueblo de Los Reyes, Acosac, pueblo originario aquí del municipio de Tecámac. Vivo a escasos 1400 metros de la barda perimetral del nuevo aeropuerto que están construyendo. Muchas gracias, compañeros. Desde La la década organización de es... los... soy también parte de la organización de los 12 pueblos originarios de Tecámac. Gracias, Miguel. Bienvenido, Miguel, don Arturo. Desde la década de los 90 se ha hablado sobre la necesidad de construir un nuevo aeropuerto cercano a la Ciudad de México, que resuelva la saturación del ya existente. El proyecto tiene su origen de especulación de tierras en 1991, bajo el proyecto denominado México, Ciudad Futura, diseñado como un proyecto estratégico urbano y de supuesto rescate ecológico, que buscaba ocupar los lagos de agua residuales conectados por distintas infraestructuras industriales, de saneamiento, movilidad y servicios, entre ellos un nuevo aeropuerto. Dicho proyecto estaba diseñado en el lago de Texcoco. En 2001, con el gobierno encabezado por Vicente Fox, del Partido Acción Nacional, se anunció la construcción de un nuevo aeropuerto en la zona del lago de Texcoco, mediante la expropiación de 5.931 hectáreas ejidales. Su construcción fue frenada por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Como se mencionó, este aeropuerto, este proyecto, en el lago de Texcoco, se reactivó en el año 2014, con el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional. Se retomó como un proyecto asentado en tierras federales y ocupando 200 hectáreas ejidales de Atenco. Finalmente, en 2018, el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, del partido Movimiento de Regeneración Nacional, cancela dicho proyecto, pero se anuncia que la obra se construirá en la base aérea militar número 1 de Santa Lucía, en Tecámac, ocupando además de
las 2.331 hectáreas que actualmente posee, al menos 1.284 hectáreas adicionales. Son 3 proyectos que han sido planteados en el mismo territorio, con un antecedente de al menos 3 décadas, cuyas obras asociadas han impactado más allá del área poligonal del aeropuerto. En específico, ha afectado fuertemente a los agroecosistemas de la microcuenca de Texcoco, incluyendo la devastación de al menos 200 cerros y afectación de miles de hectáreas ejidales. Este nuevo proyecto en Santa Lucía tiene distintos caras de afectación directa hacia ambientales, económicos, socioterritoriales. En este sentido, la organización de los 12 pueblos originarios de Tecámac, a quien tenemos invitado, quisiéramos preguntarles ¿a qué intereses creen que responde la construcción de un nuevo aeropuerto precisamente en esta zona geográfica? ¿Y por qué creen que los diferentes gobiernos de 3 distintos partidos, tanto de derecha como de supuesta izquierda, han insistido en su realización? Sí, respondiendo a la pregunta, pues nosotros entendemos de que México es un país capitalista dependiente de un poder central, pues. Y en ese sentido, desde el sexenio de Vicente Fox, se empezó a hablar del Plan Puebla-Panamá, ¿sí? Que finalmente encontró bastante oposición de parte de los habitantes de los pueblos de la región mencionada. Y bueno, la variante es de que esa oposición, esa lucha de resistencia, se encontraba con el cobijo de otras organizaciones sociales que por X o Y están en contra del sistema, pues. Y la diferencia de hoy, bueno, eso sería más bien otra pregunta, ¿sí? Sino, o sea, únicamente hablar de que esto dio origen con el Plan Puebla-Panamá. Posteriormente con Felipe Calderón se denominó Proyecto Mesoamericano, con Peña Nieto Áreas Económicas Especiales, si no mal recuerdo, y bueno, hoy con Andrés Manuel López Obrador, lo que ya conocemos. Pues bueno, esto depende a un aspecto geopolítico, ¿sí? En el sentido de que se pretende reconfigurar la zona centro de nuestra nación, de tal forma que que interconecte el norte con el sur, y de esa manera se facilite el traslado de mercancías, ¿sí? Ya sea con destino a Europa o con destino a través del Océano Pacífico. Y bueno, originalmente se decía que existía el proyecto de abrir un canal entre Matías Romero, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz. Hoy, pues al parecer eso, bueno, no al parecer, sino eso ya fue superado y se está interconectando los dos puertos mediante vía férrea. Y bueno, es el papel que juega nuestra zona, ¿sí? De un interconector entre el norte y el sur de la República para traslado de mercancías, pues. Y no obedece a un proyecto netamente que pretenda satisfacer las necesidades de la sociedad mexicana, sino pretende seguir, o sea, se pretende que con ello, perdón, se siga facilitando la acumulación de capital, la acumulación de riqueza en manos de una oligarquía nacional e internacional. Entonces, o sea, muestra de ello es de que para el lado oriente de lo que hoy es el proyecto aeroportuario de Santa Lucía, se van a abrir varios corredores industriales, ¿sí?
van a interconectar la Ciudad de México, en lo inmediato van a interconectar a la Ciudad de México, esos corredores, con el estado de Hidalgo. ¿Sí? En el estado de Hidalgo está pendiente el proyecto Plata con H, que es donde se está desarrollando un corredor industrial y o sea, en sí van a adecuar toda esta zona para ello, pues. Es lo que nosotros visualizamos como pueblos. Muchas gracias, don Arturo. No sé si el compañero Miguel quiere agregar algo. Pues casi refutar lo que mencionó don Arturo. Ya el capitalismo pues está bastante avanzado, ya la cantidad de población es mayor, las necesidades también crecen. Si hay necesidad de ampliar el aeropuerto, bueno, porque ya hay una saturación. El aeropuerto de Toluca pues también tiene cierta holgura todavía, pero pues, no tanto, ¿no? Como para hacer una alternativa. Entonces, ya como menciona el compañero don Arturo, pues el capitalismo va creciendo, son cantidades enormes de dinero, de inversión. Entonces, necesitan recursos otros países. Vienen por nuestros recursos naturales, energéticos y demás. Entonces, necesitan una red de transporte. Y bueno, esta es una de las opciones y principalmente concentrado hacia las vías de comunicación, porque les conviene más de esa manera y porque ya están construidas ciertas medios de comunicación, vías de comunicación. Entonces, mencionaba que, confirmando lo que menciona don Arturo en cuanto al capital, en cuanto al capitalismo, pues es muy voraz, muy avasallador. Ellos lo que han todo este tipo de situaciones son capitales muy grandes que andan buscando dónde acomodarse. De hecho, ellos mismos crean sus condiciones para seguir creciendo. Entonces, ahorita ya hay países que necesitan más, más consumo, bueno, más bienes. Entonces andan buscando de dónde obtener las materias primas, los recursos y también, bueno, acomodar también sus productos, hacer mercado. Ya en el aeropuerto de la Ciudad de México, pues sí, está saturado. Hubo un momento en que cada 56 segundos había una operación aérea ahí. Ahorita por la pandemia obviamente que ha disminuido bastante, pero si se llega a recuperar el mercado, pues sí necesitan buscar otra alternativa. El de Toluca, que está muy cerca de la Ciudad de México, no es una opción porque es un área donde hay mucha neblina ciertas temporadas del año. A lo mejor le sale un poco también costoso, no tiene tampoco una capacidad como para absorber al de la Ciudad de México. Y bueno, entonces buscan otra alternativa, el que es el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, pero con el fin de hacer crecer todo este capital, toda esta inversión que vienen ellos metiendo y creando la demanda. Y bueno, es un proyecto también de gentrificación y bueno, de disminución de costos para ellos. Nosotros, los pueblos, la gente, pues no les importamos como capital humano barato. Entonces, al concentrar tanta gente aquí y crean mano de obra barata, y bueno, con cierto control bueno, de generación de la pobreza, también nos tienen controlados. Entonces, todo es un plan, como le llaman coloquialmente, maquiavélico, ¿no? Entonces, aquí las vías de comunicación, pues ya están creadas la mayoría. Para ellos es más barato, entre comillas, que hacer un nuevo en donde no hay nada, o más lejos, o incluso utilizar los aeropuertos de la periferia, porque pues, ahí no estarían creando mano de obra barata y sí estarían gastando más en el traslado de mercancías o de la gente, o bueno, de todo tipo. Eso es lo que, bueno, un poco
reafirmando lo que menciona don Arturo. Con estas ideas vamos a cerrar el primer bloque de esta compartición. Les invitamos a que se queden con nosotros en este programa de la comuna. Regresamos con este tema que es de vital importancia en la actualidad, en la realidad mexicana, de los pueblos originarios de la cuenca del Valle de México. Retomando los temas que anteriormente se plantearon, a diferencia de los dos proyectos aeroportuarios previos, en esta ocasión, el gobierno anunció la realización de una consulta. ¿Cómo observan el uso de la consulta ciudadana y la negación de la consulta indígena en relación a su capacidad de decisión como pueblos sobre sus territorios, recursos y sus métodos de decisión comunitaria? Por favor, compañeros. ¿Quién primero? Bueno, a ver. Don Arturo. Bueno, dijimos en principio que esa consulta ciudadana no tiene base legal y fue un simulacro de consulta, pues. O sea, ¿por qué lo decimos? En principio de cuentas, Andrés Manuel López Obrador no era gobierno todavía en esos momentos, no era jefe del Ejecutivo. Había un jefe del Ejecutivo que era Enrique Peña Nieto, ¿sí? Y finalmente, como parte del Estado, era el que le correspondía hacer ese tipo de consultas, si es que hubiera estado dentro de su intención, obviamente, que nunca lo estuvo, ¿sí? Y por otro lado, con esa consulta, se pretendió negar la consulta a los pueblos indígenas, ¿sí? Se consultó a gente que fueron varios estados a los que se les consultó, y con información muy mínima o nula, pues no sabían exactamente sobre qué se les consultaba, únicamente se trasladaba el aeropuerto, el proyecto aeroportuario de Texcoco a Santa Lucía y nada más era lo concreto, ¿sí? No se tenía una manifestación de impacto ambiental para conocer, aunque sea en sus términos generales, el impacto que iba a causar esta mega obra, ¿sí? Mucho menos su impacto acumulativo. Entonces, pues lo único que hizo Andrés Manuel López Obrador con su simulacro de consulta fue tratar de legitimar su proyecto, pues, ¿sí? Esa consulta pues no cumplió con ninguna legalidad alguna. ¿Y yo? Bueno, Sí. bueno, sí, es una negación de la consulta hacia los pueblos originarios y originarios afectados y originarios indígenas. Esa consulta la convoca una autoridad electa cuando Obrador aún no era, bueno, no tomaba posesión del cargo. El 25 de octubre del 2018, 3 días para la consulta. Bueno, tiene una consulta, tiene que ser previa, sí fue previa. Informada, pues no fue informada porque 6 meses después aparece la información. El 15 de abril del 2019 aparece ya la manifestación de impacto ambiental. Fue culturalmente adecuada, pues sí podría llegarse a dar bueno, que sí sea culturalmente adecuada. De buena fe, pues no tuvo nada de buena fe.
porque no fue informada, qué es lo que votó la población, no fue el total ni siquiera del Estado de México, no incluyeron a los pueblos originarios indígenas, este, mm, de buena fe, pues no fue de buena fe porque no, las boletas no fueron foliadas, no, ¿quién cuidaba la consulta? Pues ellos nada más. Nosotros no estábamos participando. Hubo casos donde votaban las personas hasta 3 veces. Entonces, de buena fe no fue. Tan solo al hacerlo desde antes de que por una autoridad que es electa, no que ya tenía que el cargo y sin información, ya cuando aparece la manifestación de impacto ambiental que está incompleta, no nos informan a nosotros, a los pueblos originarios afectados, cómo iba a estar el proyecto. La consulta nada más mencionaba, ¿quieres progreso y desarrollo? ¿Aquí? Sí. Entonces sí elige Santa Lucía, ¿no? Si quieres que no haya, que haya, pues no afectaciones, pero sí falta de otras cosas, pues elige el Texcoco, ¿no? Ahora sí que estaba tendenciosa la consulta, pero hacía que eligieran aquí Santa Lucía, pero sin la información completa. Entonces, para nosotros, pues no es una consulta válida hacia los pueblos originarios, principalmente nosotros los afectados. A mí me resuena un poco esto y me causa dudas de por qué afirmarse que una consulta que ustedes consideran que era tendenciosa se considera adecuada o culturalmente adecuada. Me parece que no es culturalmente adecuada dado a los procedimientos que el Estado tomó sin tomar en cuenta las formas de decisión asamblearias que ocurren dentro de las comunidades y que se mantienen dentro de las comunidades en el uso de sus bienes naturales, por ejemplo, los panteones o, por ejemplo, los pozos de agua potable. Quizá haya oportunidad de que lo puedan aclarar aunándolo con la siguiente pregunta, el siguiente tema que quisiera plantear, es que se ha observado que la realización del proyecto ha incurrido en importantes faltas en el cumplimiento de ciertos protocolos establecidos, como es la evaluación de impacto ambiental y, claro, la consulta indígena bajo estándares de la Organización Internacional del Trabajo, libre, previa e informada, por mencionar algunos. En este sentido, ¿qué consecuencias ha traído la falta de rigurosidad del cumplimiento de protocolos, regulaciones jurídicas en materia ambiental, económica, social y cultural? ¿Se puede? Sí, claro, adelante. Sí, es que o sea, yo creo que no debemos de confundir la consulta pública con la consulta indígena, ¿sí? Entonces, yo hace rato hablé en cuanto a la consulta indígena, y dije que esta se consultó a varios estados de la República y que incluso hubo gente que votó, que opinó, que no conoce el rinconcito donde se encuentran nuestros pueblos, ¿sí? Zumpango, Tecámac, Tonanitla, que era originalmente los pueblos o los municipios que se decía que iban a sufrir un impacto directo. Ahora, en cuanto a la consulta indígena, decimos, esta no cumplió absolutamente en ningún aspecto el marco legal nacional e internacional. Esta se hizo a destiempo y no se hizo más que como una forma como un aspecto formal, pues, de que se había tratar de proyectar esa idea de que se había consultado a los pueblos. ¿Por qué lo decimos? Porque en la manifestación de impacto ambiental presentada por la Sedena a la Semarnat, se niega la presencia de nuestros pueblos, ¿sí? Se dice simple y sencillamente que no existen pueblos indígenas en el área impactada. Y cuando se hace un simulacro de consulta, se hace concretamente al pueblo de San Miguel Jaltocan,
¿sí? Cuando ya está encima el proyecto, se hace mediante una asamblea una asamblea maratónica que dura varias horas, empieza en la tarde de un día para terminar en las primeras horas del día siguiente. Se les informa ahí en el acto, o sea, es que se les informa ahí en el acto, pero no se les informa absolutamente nada en el sentido de que la manifestación de impacto ambiental apenas sí estaba en proceso de elaboración, o en el mejor de los casos, se le había entregado apenas a la Semarnat, ¿sí? E incluso hubo gente de la población, perdón, que preguntó en San Miguel Jaltocan que qué daño iban a causar los aviones cuando pasaran por su territorio, y les contestaron que sí iban a causar algún daño, como el que se causa en cualquier parte de la Ciudad de México, ¿sí? Cuando ya en la manifestación de impacto ambiental dice concretamente los aviones en nuestros territorios, en sus conos de aproximación y de despegue, van a pasar a 60 metros. Entonces decimos, no había información, o al menos no se les informó ni previamente, y mucho menos de buena fe, y no se tomó en cuenta los usos y costumbres de nuestros pueblos, pues no se tomó en cuenta nuestro nivel cultural. Estamos hablando de dos cosas distintas: la consulta pública y la consulta a los pueblos indígenas. Nada más. No sé si quiere agregar algo el compañero Miguel o el señor Arturo en torno a esta pregunta, más allá de esta estándares de consulta, sino también la evaluación en torno a la rigurosidad de cumplimiento de protocolos en materia ambiental, en materia económica. Pues obviamente que violaron los protocolos de materia ambiental. Cuando aparece la manifestación de impacto ambiental que estaba sujeta a aprobación, pero bueno, no decían aprobación de quién, ¿no? Pues de ellos. Esta manifestación de impacto ambiental está incompleta, porque realmente no mencionaba el impacto ambiental. Tan solo el estudio de las aves, nada más lo hicieron 2 meses y dicen, pues aquí no hay aves, no se encontraron nidos, no afectamos nada, ¿no? Únicamente 2 meses evalúan esto y se basan en bibliografía, pero bibliografía a su conveniencia, bibliografía vieja o incompleta o también bueno, lo que ellos querían presentar. En cuanto al medio ambiente, pues tampoco menciona la contaminación que nos iba a provocar los aviones, las enfermedades, las vías de comunicación saturadas en vehículos, la afectación en cuanto al agua, en nuestros usos y costumbres también, cómo van a modificar nuestro territorio, la economía de nosotros, que nos quieren. Pues sí, algunos todavía es agrícola, ¿no? Hay pueblos que son casi completamente agrícolas todavía de este lado. Entonces, el cambiar todo esto, pues no está plenamente informado en la manifestación de impacto ambiental, ni mucho menos nos vinieron a informar cada pueblo. Entonces, para que nosotros lo aprobáramos, no nos consultaron realmente. Entonces, y bueno, bueno, ya platicamos un poquito más adelante de todas las demás afectaciones. Muchas gracias, Miguel. Vamos a dar una pausa. Les invitamos a que se queden con nosotros, a seguir reflexionando este tema que es de vital importancia para la cuenca del Valle de México.
Estamos de regreso. Muchas gracias por quedarse aquí en este programa. Estábamos platicando un poco de las consecuencias que ha traído la falta de rigurosidad de cumplimiento de protocolos y regulaciones jurídicas en materia ambiental, económica, social y cultural en torno al proyecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía. Y me parece que podrían ahondarse algunos temas en torno a lo ambiental. Quizá hayan quedado cosas en el tintero, compañeros, no sé si quisieran ahondar al respecto. Sí, hablábamos de dos problemas fundamentales. Sí, uno sería el problema que genera el combustible y el otro es la carencia de agua potable, ¿sí? Entonces, en cuanto digamos, a la construcción de tanques para turbocina, quedan muy próximos a nuestros cascos urbanos, exageradamente a unos 500 metros. Ahora digamos que quien le toca otorgar tipo de esa autorización para ese tipo de construcciones de depósitos es a la CENER y no es a la Semarnat. Y se tiene que hacer bajo previo estudio de evaluación de impacto social, e incluso la propia CENER debe de desplegar un cuerpo de inspectores que se aboquen a vigilar que los trabajos requeridos para ello se tengan que hacer rigurosamente bien. Y en este caso la CENER no fue consultada, o sea, no se le pidió la autorización, perdón, no únicamente no consultada, sino que no se le pidió autorización, ¿sí? Entonces, bueno, esto pasa a convertirse en una bomba de tiempo. Ejemplos sobre esto hay varios a nivel nacional. Y bueno, nos quedaríamos en en lo más próximo con lo que pasó en 1985 aquí entre los límites del Estado de México y la Ciudad de México, ¿sí? En San Juanico, una parte corresponde al municipio de Tlalnepantla, ¿sí? Esto fue internacionalmente sabido, el desastre que se generó ahí por la explosión de tanques de combustible, perdón. Entonces, bueno, se nos está poniendo nuevamente al borde de esa problemática. Y en cuanto a la carencia de agua, este es un problema muy complejo, en el sentido que, por ejemplo, la Conagua expresa o dictamina según sus estudios de disponibilidad de agua, de que el acuífero Cuautitlán Pachuca, que es el que abastece a 34 municipios del Estado de México, entre ellos a Tecámac, y algunos municipios del Estado de Hidalgo, padece un déficit de menos 106 millones de metros cúbicos anuales. El problema es de que la Conagua se basa en puros números, o sea, sus cálculos son estimativos, ¿sí? Desconoce realmente al menos de manera amplia, ¿sí?, la geología de los territorios, sobre todo su geohidrología, y sus estaciones meteorológicas están muy distantes una de la otra, que realmente no saben ni cuánto se precipita, qué cantidad de agua se precipita en una zona determinada. Ahora, ante eso, pues esa es la conclusión que llega, que el acuífero Cuautitlán Pachuca padece ese déficit de 106 millones de metros cúbicos anuales. Y supuestamente pretende solucionar este déficit o enfrentar este déficit trayendo agua del acuífero Valle del Mezquital. De entrada, este acuífero Valle del Mezquital es muy reciente. La Conagua lo dio a conocer en diciembre del 2001. Y bueno, o sea, si tomamos en cuenta cuáles son sus áreas de recarga, la cosa se pone peor. Sus zonas de recarga es el río Tula, los ríos Tula, El Salto,
y el salado, así como las presas Requena, Tashimay y Yendó, que es precisamente donde desembocan las aguas negras de la Ciudad de México y su área conurbada hacia el Valle del Mezquital, ¿sí? Entonces, en términos generales, el acuífero Valle del Mezquital no es un acuífero natural, es un acuífero que ha surgido a partir de la absorción de aguas negras, que vuelvo a reiterar, que expulsa la Ciudad de México y su zona conurbada hacia esa zona. Abunda una amplia bibliografía sobre la contaminación de esas aguas, ya sea por metales pesados, por químicos o por bacterias, ¿sí? Por materia orgánica, ¿sí? Entonces, nada menos el CONACYT acaba de realizar un dictamen la semana pasada, para no ir más lejos, donde dice que producto de la contaminación de las aguas y producto de la contaminación general que impera en el Valle del Mezquital, se desarrollan 33 tipos de cáncer distintos en esa zona. Entonces, bueno, ahora, supuestamente, dicen que con esa agua van a abastecer al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o de Santa Lucía. Nosotros guardamos sinceramente nuestras dudas, en el sentido de que hemos hecho investigación en la medida de nuestras posibilidades y hasta ahorita no nos hemos enterado que en algún país del mundo se utilice sus aguas residuales para uso doméstico, para consumo humano, pues. Entonces, bueno, tenemos entendido desde que hasta ahorita a nivel general, esas aguas residuales se utilizan a lo sumo para la agricultura. Entonces, pues, ¿qué es lo que va a pasar si se reimportan las aguas que expulsa la Ciudad de México hacia la Cuenca de México nuevamente? Entonces, lo que decimos es que el agua en la Cuenca de México no únicamente va a ser escasa como hasta ahora, sino además contaminada, ¿sí? Y los daños a la salud que va a causar entre nuestra población. Eso es a lo que nos estamos oponiendo, es en contra de lo que estamos resistiendo a nivel ambiental. Bueno, y ya sin hablar de que, o sea, con las obras asociadas que se pretenden en torno al aeropuerto, ¿sí? Donde se pretende construir, ahora no sabemos cómo se llame, cuando estuvo el proyecto en Santa Lucía, en Texcoco, le denominaban megalópolis, no, aerotrópolis, perdón, ¿sí? Ahora aquí en nuestra zona, pues le han dado diversos nombres, ¿sí? El hecho concreto es de que tras del aeropuerto, como obras asociadas, se viene un boom de viviendas. Se pretende construir 245,500 viviendas en 8 municipios. Aparte, corredores industriales que ya hablaba yo hace rato, hoteles de 5 estrellas y todo lo propio para atender al turismo, ¿sí? Entonces, bueno, con esto se pretende, se estima que el consumo de agua que se hará anualmente es de cerca de 30 hectómetros, perdón. De cerca de 30 hectómetros. Si hacemos la ecuación, vamos a estar hablando de billones de litros de consumo al año, ¿sí? O sea, para que nos entendamos, billones con B, pues, con B de burro. Ajá, ¿sí? Para que quede claro, ¿sí? Entonces, pues, lo único que va a pasar con esto es que se va a agotar por completo el acuífero Cuautitlán Pachuca, se van a agotar por completo los acuíferos de la Cuenca de México y pues estaremos condenados a consumir de veras esa agua residual dudosamente potabilizada, o en su defecto la Conagua o el organismo que sea, tendrán que traer el agua desde cuencas mucho más lejanas, supuestamente desde el Tecolutla, ¿sí? Con el consumo de energía y el costo económico que ello conlleva, pues. Entonces, aquí el problema es de que desde hace varios años
se amenaza con la privatización del líquido, del agua, pues. Entonces, bueno, si eso se hiciera, ¿en cuánto va a salir un litro de agua al consumidor final? ¿En cuánto nos va a salir un litro de agua? ¿Sí? ¿Todo para qué? Para el enriquecimiento de las empresas, pues, que se dedican a esa materia, y para el beneficio del capital en general. Eso es lo que podría decir. Todos estos problemas de vital importancia para el derecho humano al agua y a un ambiente sano, a un ambiente libre de violencia, y sobre eso es con lo que quisiera pasar al siguiente tema, porque me parece que la zona, a partir de ciertos proyectos de inversión de la industria inmobiliaria, también se ha transformado en sus problemáticas de seguridad, de violencia, y en este tema es al que quisiera que pasáramos. Voy a hacer una pequeña introducción y con esto cerramos este bloque y les invitamos a que nos acompañen para seguir escuchando en la zona nororiental de la cuenca del Valle de México, en el municipio de Tecámac, por la organización de los 12 pueblos originarios de Tecámac. Durante la campaña electoral del 2018, López Obrador afirmó que implementaría otras estrategias de combate contra el crimen organizado, distintas a las implementadas desde el 2006 por Felipe Calderón. Sin embargo, hemos observado que se ha dotado al ejército de mayores facultades en la vida pública del país. En ese sentido, desde su experiencia, ¿qué implica que la realización de algunos proyectos de infraestructura como este y el llamado Tren Maya estén siendo entregados al ejército? ¿Cómo evalúan la articulación entre infraestructura, desarrollo y securitización? Y bueno, con estas preguntas cerramos y ya regresamos. Sí, decíamos de que el hecho de otorgarle mayor poder al ejército no es un proyecto únicamente de López Obrador, sino es un proyecto de Estado y que ya se viene intentando imponer desde tiempo atrás, pues. Sí, o sea, quien le dio el banderazo de salida, podríamos decir que fue Felipe Calderón, ¿sí? Con el supuesto de combatir al narcotráfico, ¿sí? Pero cuando andaba en campaña, Andrés Manuel López Obrador decía que el ejército tenía que regresar a las calles, perdón, a sus cuarteles, ¿sí? Y lo que vemos que realmente lo que ha hecho es legalizar su presencia en las calles. Y para ello, nada menos que ahora que fue el Día del Ejército, el 10 de febrero, ¿sí? Manifestó públicamente sus argumentos. Y dice que el ejército es el pueblo en armas, o representa al pueblo en armas, algo por el estilo, y que es el ejército heredero del constitucionalismo que formara Venustiano Carranza, ¿sí? Pero bueno, o sea, para no hacer historia, o sea, y aún tomándole la palabra a Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, perdón, decimos el ejército carrancista fue un ejército antipopular, en el sentido de que
desde sus orígenes se abocó a combatir a los ejércitos constituidos por el Ejército Libertador del Sur, del general Emiliano Zapata, y a la División del Norte, ¿sí? Entonces, bueno, desde ahí traen su sello de clase, pues, o al menos su sello de a quién obedecen, pues. Ahora, sé qué queremos decir con eso, de que es un problema de carácter estructural que choca contra la forma de ser de los pueblos, contra el desarrollo, contra, no sé cómo manifestarlo, pero, o sea, en contra del bienestar de la sociedad en general, o al menos de sus sectores mayoritarios, ¿sí? En el sentido de que nada menos en lo que va de 2019 a nuestros días, el ejército se ha destacado por la serie de arbitrariedades que ha venido cometiendo, pues, o sea, que esas no dan origen con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino que vienen incluso de más atrás. Estamos hablando de la represión sistemática a los movimientos sociales, ¿sí? Estamos hablando de la represión al movimiento estudiantil de 1968, estamos hablando a la represión en contra de los movimientos de los profesores Genaro Vázquez Rojas, Lucio Cabañas en el estado de Guerrero, estamos hablando de la violación a Ernestina Asensio, ¿sí? Mujer indígena, estamos hablando de el asesinato a mansalva de los de Tlatlaya, entre otras cosas, ¿sí? Y como vemos que en este tiempo que gobierna Andrés Manuel López Obrador, su actitud no es diferente. O sea, ahorita al menos tiene 9 carpetas de investigación por asesinato y por múltiples violaciones en contra del ejército, y estoy hablando de casos de nuestros días, de casos que están sucediendo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahora bien, ya hablando en los términos económicos, sociales, o no sé cómo nombrarlo, cómo calificarlo, decimos que es contento en contra de la desigualdad que se viene generando en nuestra nación, ha sido permanente, de que si bien ahorita mediante el discurso de Andrés Manuel López Obrador ha bajado un poco ese descontento social a medida en la forma de la apertura de un paréntesis, pero que este paréntesis no sabemos qué tanto va a durar, qué tan largo, qué tan corto va a ser, ¿sí? Entonces el Estado y la oligarquía y su Estado, previniendo esto, es que le están dando mayor poder al ejército en la medida de que lo están convirtiendo como, o sea, al menos la proyección que lleva es en prestador de servicios, ¿sí? Entonces, bueno, servicios que finalmente van a permitir el desarrollo o la recreación del, no sé si el desarrollo, pero al menos sí la recreación del capitalismo, ¿sí? Entonces, bueno, no es lo mismo enfrentarse en contra de un particular, de una empresa, a enfrentarse al ejército mismo, o sea, de nuestra experiencia particular, que es lo que vemos, pues nos hemos enfrentado a otras problemáticas en contra de particulares y al menos existe mayor margen de maniobra. No es lo mismo, pues, enfrentar al ejército directamente que enfrentar a una empresa. Entonces, bueno, eso que está sucediendo se va a generalizar para prevenir el descontento social, ¿sí? Entonces, bueno, si estamos hablando de la seguridad del capital, pues sí se está logrando, o lo van a lograr de esta manera. Si estamos logrando de seguridad hacia la sociedad, pues creemos que la salida del ejército a las calles está generando mayor violencia en vez de seguridad. No sé si quiera agregar algo el compañero Miguel o a la siguiente pregunta que queremos plantear. Sí, bueno, la militarización se comienza a ver más fuerte
en el gobierno anterior con Peña Nieto, la deuda de nuestro país ya era pagable. Cuando ingresa, yo leía, bueno, Peña Nieto, cuando ingresa ya era pagable la deuda. Comienza a pedir, a pedir, nos comienzan a dar más, o nuevamente no es pagable. Ya lo mandan a llamar a Peña Nieto del Banco Mundial, de la OCDE, y también le dicen que pues ya lo que produce nuestro país ya no le alcanza ni siquiera para pagar los intereses que iba a hacer. Bueno, pues ahí están los recursos, ¿no? Nuestros recursos naturales, de producción y demás. Y bueno, la manera de controlarnos también, pues es mediante el ejército. 2 años antes de que terminara el periodo, el gobierno anterior, 2 años antes, ya quería ingresar al ejército, ya casi al 100% y principalmente pues para defenderlos también al gobierno, ¿no? Porque pues, ya venía todo esto fraguándose desde hace 20 años, 30 años, poco a poco, y ya se tiene que dar más fuerte. Obrador sí menciona que el ejército es para defendernos, para defender al país, que tiene que estar encuartelado y demás, y cuando toma posesión inmediatamente forma la famosa Guardia Nacional, que dice que no son militares, pero pues, si los saca de ahí, completamente todos los militares los comienzan a pasar a la Guardia Nacional, sin capacitación, sin nada de ello. Y bueno, mete al ejército a las calles el año pasado, le ingresan una controversia constitucional. Dice, pues bien fácil, modificamos la constitución, la modifican, ahora ya el ejército puede andar patrullando también, violando derechos humanos, y demás, pero principalmente, bueno, en cierto momento pues sí lo van a utilizar como lo han utilizado anteriormente. Ya se ha visto en Chihuahua con lo que respecta al agua, lo tienen vigilando la frontera con Guatemala para que no entre personas, ¿no? Entonces, esto es ir militarizando al país. Ahora que lo hacen empresario, al, la Sedena, en lugar de estar cuidando al país, bueno, ahora va a administrar el aeropuerto, un Tren Maya, otro tipo de obras, y bueno, lo están corrompiendo también poco a poco, desvirtuando su labor de ejército, ¿no? De hecho, aquí ya lo que es un policía, pues ya no tiene ese respeto que se tenía, ¿no? Igual con los militares sucede algo similar, ya con tantos casos de levantones, incluso hasta secuestros de ellos mismos. Hay mucho militar encarcelado por desaparición forzada, no nada más de actual, sino de años antes también, gran cantidad. Entonces, pues es un títere, ¿no? Lo que están haciendo con nuestro ejército. Y pero bueno, vamos a defender todavía todo lo que se pueda. Y bueno, quisiera que cerráramos esta conversación para pensar otros mundos posibles desde su organización comunitaria. ¿Cómo reflexionan su lucha más allá de esta coyuntura? Pues nosotros enmarcamos nuestra lucha en el marco de una lucha de resistencia en contra de el despojo por parte del capital, ¿sí? Ya sea nacional o transnacional, ¿sí? Por lo que vemos y por lo que hemos venido platicando, se entiende que detrás de todo esto está el capital transnacional, ¿sí? Ahora, entendemos que el capitalismo está inmerso en una crisis, ajá, terminal, pues. Y lo decimos porque pues hoy Estados Unidos está dejando de ser el centro del capitalismo. Por ahí algunos dicen que se pretende trasladar a China. Y lo que nosotros decimos es que el planeta, la madre tierra, no aguanta, ¿sí? Para que sea mayormente saqueada. Pues bueno,
sea, hoy es universalmente sabido el derretimiento de los casquetes polares, ¿sí? El calentamiento, el sobrecalentamiento del planeta, ¿sí? La desaparición de especies. Y bueno, para no ir más lejos, hoy la presente pandemia, ¿sí? Es algo que está plenamente comprobado, que esta se acentúa, se enseñorea más en las zonas donde existe mayor contaminación ambiental. Pero bueno, o sea, el capitalismo se ha convertido, o sea, no tiene ya más que dar, pues hoy representa un constante peligro de muerte, ¿sí? Entonces, bueno, o superamos el capitalismo por una sociedad donde lo que hoy se conoce como recursos naturales vuelva a conceptualizarse como bienes de vida, como bienes comunitarios, y donde lo que se produzca esté encaminado a satisfacer realmente las necesidades de la sociedad y no el enriquecimiento de unos cuantos, o pues la vida, bueno, depende de ello, de que se siga recreando la vida sobre el planeta, depende a ello, que logremos superarlo, pues. Pero bueno, decimos que nuestra lucha se debe de enmarcar, o sea, la enmarcamos dentro de una lucha de resistencia inmediata en contra de los despojos de nuestros bienes de vida, pero entendemos que esto no va a ser posible del todo si no luchamos en contra de terminar el capitalismo como modo de producción. Compañero Miguel, ¿quieres agregar algo? Bueno, el capitalismo, bueno, como yo lo estoy viendo, está intentando reestructurarse bajo el modelo neoliberal, pero bueno, ya vimos que no es bueno, no nos beneficia a nosotros, a los pueblos, hasta a la población, al pueblo. Realmente no, a ellos sí les está todavía generando y bueno, están reestructurando este medio de producción. Y bueno, en cuanto a nuestras actividades comunitarias, bueno, ya tenemos la experiencia de las ciudades, qué es lo que ha ocurrido en las ciudades. Le platicaba a don Arturo que mi madre me platicaba que ella iba a la ciudad y me decía, pues es que antes la Ciudad de México eran pueblos, estaba baldío, habían árboles, no había carreteras, caminos como ahora. Cuando pasaba ahí por lo que ahora es la Avenida Insurgentes ya hacia acá, decía, no, pues dice, pues por allá está el pueblo de Azcapotzalco, estaba en el centro, pues por allá está el pueblo de Xochimilco, de Iztapalapa, eran pueblos, y bueno, toda esta cantidad de gente los fue comiendo, otra forma de organización, mayores problemas obviamente, enfermedades, de todo ha surgido, y bueno, pues ya tenemos la experiencia también, bueno, la convivencia con algunas personas de la ciudad, vemos su lucha también que están todavía tratando de defender ciertas partes de áreas verdes, los humedales el humedal de Xochimilco, tratando de preservar algo de naturaleza dentro de la Ciudad de México. Sus derechos como pueblos, todavía los que existen son alrededor de 146, que el gobierno no me reconoce 116, no recuerdo bien. Entonces, bajo esa experiencia, pues también nosotros ya irnos reorganizando para todo esto que se viene en caso de que no lo podamos detener, pues sí defender nuestro territorio lo más que podamos, de no aprobar las construcciones de unidades habitacionales, de edificios, hacer conciencia con aquí con con nuestros pueblos, para no permitirlo, aunque seamos pocos
personas no seamos la mayoría, ¿no? Porque la mayoría se va con la idea de que el tener asfalto o tener un edificio ahí al lado, pues es progreso, ¿no? Cuando realmente no van a tener empleo o empleo mal remunerado y muchos problemas y bueno, la pérdida también de nuestros usos y costumbres. Tan solo aquí estamos nosotros al pie de despegue de los aviones del aeropuerto. Estaríamos en caso de que llegue a operar, somos alrededor de 60,000 habitantes de los pueblos de aquí, desde Santa María Joloapan a Cosac, Xoloc, incluso se habla de paseos de San Juan, la afectación por el ruido, contaminación y demás. Y bueno, nosotros ya no podríamos quemar un castillo como acostumbramos en las fiestas patronales. Ya no nos van a permitir el circular libremente, ¿no? Ya van a implementar reglamentos de tránsito y demás. Vamos a ir perdiendo nuestra identidad como pueblos. Entonces, tratar de conservar nuestro territorio, nuestra naturaleza, lo que tenemos aún. Ya hay planes de reforestación, ya lo están haciendo los compañeros de allá, de los vecinos del Cerro de Tecalco. Entonces, ir haciendo conciencia y comunidad con nuestra gente para que podamos seguir todavía existiendo como pueblos en nuestro territorio. Queremos agradecerles muchísimo a la organización de los 12 pueblos originarios de Tecámac por sus reflexiones y su lucha de resistencia por sus territorios, que también se tejen desde la memoria profunda de sus pueblos para la reconstitución comunitaria de estos espacios en donde se habita cotidianamente. También queremos agradecer la gestión y el trabajo de la Red Universitaria Anticapitalista y a la Comuna por hacer posible esta compartición. Muchas gracias. Les enviamos cordiales saludos. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue La Comuna. Les queremos dar las gracias a nuestros compañeros Arturo y Miguel por habernos acompañado y contado sus experiencias acerca de la resistencia en Tecámac. Les queremos recordar que pueden seguir a La Comuna en sus diferentes plataformas: Facebook, Twitter, Instagram y Spotify. La Comuna es un proyecto de comunicación y difusión del pensamiento crítico y las luchas populares. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.